¿Y qué andas haciendo en tu vida, Lilia Fernanda? ¿Qué haces? Pues desde que salí de la carrera tengo mi negocio de tacos de birria, fines de semana. De hecho, por eso fue que me pagué mi escuela y estuve juntando para la titulación y todo eso y pues aquí andamos. Entonces, hace un año estuve trabajando de capacitadora. Entonces, pues un poquito de todo la ando haciendo y mi servicio lo hice en psicología educativa. Entonces, andamos probando un poquito de todo a ver qué nos convence más. Bueno, ya tengo claro que me gusta lo clínico y quisiera tomar una maestría, pero sí, me gustaría tener la experiencia de las diversas áreas. Pues ahí vas, ¿no? Porque estás en Sí. recursos humanos, luego estás en educativa ahora y bueno, y luego lo clínico, pues qué interesante, ¿no? Que se pueda trabajar en las cinco áreas, ¿no? Que las maneje las bases, la licenciatura en psicología para que, así como tú, hay quienes ya están muy claros y siempre les gusta un área, pero como tú que estás probando, esa es la idea, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, afortunada yo de que pues pudimos salir con 5 áreas, ¿no? De conocimiento. Entonces, sí, conozco un poquito de todo, porque he encontrado colegas, ¿no? En los que justamente nada más salen con una o dos áreas y desconocen lo demás. Entonces, por eso digo afortunada yo, la verdad, que pues, sí puedo desenvolverme en estos aspectos. Y la verdad, muy padres. La experiencia ha sido muy, muy grata, muy amena. Bueno, pues gracias por compartirnos tu experiencia. Pues ya está aquí el maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga. ¿Cómo está, Pedro? ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Buenos días a todos. Doctora Ya Mitzi. estamos entonces súper listos para todos nos vemos muy bien, nos escuchamos muy bien. Entonces vamos a dar inicio a tu examen, siendo hoy el día 30 de abril del año 2025. Nos encontramos reunidos por medio de la plataforma Zoom del Colegio Internacional de Educación Superior para proceder al examen de titulación de la licenciatura en psicología de Lilia Fernanda Paredes Rodríguez. Nos encontramos como sinodales el maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga como vocal, la doctora Mitzi Miriam León Calderón como secretaria y su servidora como presidenta, la doctora Concepción Rabadán Fernández. Entonces, pues es por excelencia académica que te vas a titular. Muchas felicidades. Pues ya te damos inicio. Tienes la palabra, Lilia Fernanda, para que nos hagas tu presentación. Adelante. Bueno, pues un saludo a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas, por parte del Colegio Internacional de Educación Superior, la implementación de las emociones en alumnos de primer año de primaria, Enriqueta León González, en la colonia Tacubaya de la Ciudad de México. Informe de servicio social que para obtener el grado de licenciada en psicología, su servidora Lidia Fernanda Paredes Rodríguez. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, como introducción, tenemos que en el siguiente reporte se demostrarán actividades y dinámicas realizadas con los alumnos de primer año de primaria en la región de Tacubaya, de la Ciudad de México, las cuales consisten en la importancia de sus emociones, la explicación y la ejecución de las mismas, de una manera adecuada para poder trabajar actividades extracurriculares propuestas por educadoras de la Fundación Sanfel. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y para poner un poquito más en contexto de quiénes son Sanfel, Sanfel es una fundación privada que busca la mejora de comunidades donde trabajan a través de la promoción y formación de la persona en diversas esferas de su vida, mejorando la comunicación que tienen con ellos mismos y su entorno, incidiendo así en la reducción de expresiones de violencia en su vida cotidiana. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, les voy a comentar un poquito rapidísimo de la línea del tiempo acerca de Sanfel. En el año del 94, Étnica se acerca a la parroquia San Felipe. Étnica, recordemos que es esta institución de educación con niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de calle. En el año del 95 se abre Club de Calle. En 1997 se convierte en una institución privada. En el año del 2007 forman alianza con Corum, que es con niños y niñas de la calle. En el 2019 inauguran salud emocional y es a lo que hoy día esto constituye a Sanfe. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Tienen como visión incidir en la reducción de riesgos sociales asociados con violencia a través de espacios seguros que contribuyen al desarrollo de habilidades socioemocionales e inteligencias múltiples. Y su visión es que en este año serán una organización autosustentable comprometida con el tejido social de las comunidades. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor?
El objetivo, perdón, los talleres que imparten además son artes plásticas, mis primeras notas, teatro, clubs de ciencia y pintura. También apoyo en tareas. Otros servicios son como Zumba, talleres en comunidad, yoga, huerto y talleres en escuelas, que es en donde yo estuve inmersa. Y les voy a platicar un poquito más. El objetivo de este trabajo, muchas gracias, es conocer la importancia de la materialización de las emociones en niños de primer año de primaria para la fomentación de la salud emocional y mental en alumnos en instituciones escolarizadas, mediante la ejecución de diversas dinámicas y actividades. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? En nuestro capítulo número 2 tenemos Apreciarte, que es el nombre del taller que se les imparte a los alumnos del primero A y primero B de de la primaria anteriormente mencionada. Este taller se divide en 6 sesiones con una duración de 1 hora aproximadamente. Estos se imparten los miércoles al primero A y jueves al primero B. Esto básicamente, el cronograma se dividió entre una bienvenida, el una actividad rompehielos, el emocionómetro, que ahorita se los voy a platicar, la actividad central y el cierre. El emocionómetro, aprovechando la imagen, al fondo se pueden ver como el monstruo de colores, no sé si se llega a ver, son estos como colorcitos, el amarillo, el rojo, el naranja, el azul. Todos estos son el monstruo de colores que cada uno muestra como una emoción, ¿no? Tristeza, enojo, alegría, miedo y a petición de los alumnos agregó uno rosita que es el de enamorado, ¿no? A petición de ellos se puso. La actividad consiste en otorgarles una credencial, un gafete a los alumnos con su nombre y al momento de pasarles lista colocaran su gafete en la emoción que estuviesen sintiendo en ese momento. Una vez que se manifestaban esa emoción, el semáforo de toda la vida que conocemos, rojo, amarillo y verde, representaba verde una emoción que podían controlar, amarillo una emoción que les estaba costando, que tenían dificultad, y rojo una emoción que de verdad no podían controlar o se les salía de las manos, ¿no? Se les cuestionaba en qué color estaba situada su emoción en ese momento y pues para posteriormente proceder, ¿no? En dado caso que tuviesen una emoción situada en el color rojo. Existían también unos acuerdos de convivencia acerca de respetar a los demás, levantar la mano en caso de que tuviesen alguna duda, em, y respetar también a las educadoras, entre otros, respetar el material que también se les proporcionaba. Aquí me gustaría citar a Miguel Ángel Hop, que es el autor del Manual de Pedagogía desde el Arte. Él menciona que una persona que recibe educación artística a temprana edad tiene mayores oportunidades para desarrollar su sensibilidad y su capacidad intelectual. Igual vincular el arte con los procesos educativos tiene como fin ofrecer a los niños, a las niñas, nuevas herramientas de comunicación y expresión de sus emociones e ideas. De igual manera, al introducirlos en procesos lúdicos y artísticos se desarrollan habilidades tanto físicas como imaginativas y emocionales y que permitan esto la nueva búsqueda de comunicación. Muy bien. Por esto específicamente se eligió como taller para este grupo, ¿no? ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Súper. En el capítulo 3 tenemos la primera sesión que se le denomina ¿qué es el arte? Aquí la actividad central, bueno, se comenzó preguntándoles, cuestionándoles a los alumnos acerca de qué entendían por arte. Una vez para saber pues, de dónde tomarlos, ¿no? La actividad central consistía en realizar un collage con base a recortes que se les dieron, algunas tarjetas, bueno, papelitos de colores y se les otorgó como pinceles, lápices, crayolas para que ellos dibujaran qué entendían por arte. Y pues es lo que podemos ver en la imagen, es lo que se les ocurrió, lo que ellos dibujaron como lo que entendían, ¿no? También aquí me gustaría citar a Daniel Goleman, que él menciona que las emociones son importantes para el ejercicio de la razón. En la danza entre el sentir y el pensar, la emoción guía nuestras decisiones instante tras instante y trabajando mano a mano con la mente racional y capacitando o incapacitando al pensamiento mismo. Por esto podemos ver como los matices del arte, ¿no? No solo como, eh, bueno,
más bien, como bailar, cantar y pintar. O en este caso, también hasta nada más como pegar. Ok, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? En el capítulo cuarto es la segunda sesión de la cantera a la galería. Esta consistió en Mi pequeña ciudad, que es básicamente lo que podemos ver en la imagen. Se les proporcionaron envases de Tetra Pak a a los niños. Estos son reciclados y pintados totalmente de blanco para que ellos pudiesen decorarlos como su imaginación les diera. El grupo se dividió en dos grupos, unos arquitectura y otros escultura, abordando otra área del arte. Arquitectura se les colocó a los edificios, escultura se les proporcionó plastilina y este grupito pues se les cuestionó como qué le hacía falta a la ciudad aparte de los edificios, los departamentos, ¿no? Ellos mencionaban que hacía falta un parque, que hacía falta árboles, perritos y eso fue lo que comenzaron a esculpir. Em, Aquí hay una parte que me menciona Papalia, que en esta etapa los niños son menos egocéntricos que antes y son más competentes en áreas que requieren como razonamiento lógico, ¿no? También como el pensamiento espacial y la comprensión de la causalidad. Y pese a eso, también, sin embargo, su razonamiento se limita al aquí y a la ahora, ¿no? Ok, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? En el capítulo 5 que es la tercera sesión, Pinceles y Caballetes, aunándola con la sesión anterior, la actividad consistía en proporcionarle fondo a su ciudad, ¿no? ¿Qué le hacía falta a su ciudad como, poniéndole ambiente, básicamente. Y mediante la técnica de stencil, que es básicamente poner una plantilla encima de una hoja y pintarla, para después retirar la plantilla y que se dibujara pues, la figura que ellos quisieran. Aquí podemos ver como algunos alumnos propusieron una noche, propusieron un día, propusieron día y noche, porque llegamos a ver que sol y luna. Entonces, a libre albedrío, la verdad, estaba todo esto. Ah, ok, aquí también Piaget nos dice que los niños en este periodo de desarrollo empiezan a pensar de forma más lógica, pero su pensamiento no deja de ser aún así rígido, ¿no? Em, ok, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? En este capítulo 6, que es la cuarta sesión más allá de la palabra, la actividad central se basó en leerles un cuento a que sabe la luna. De hecho, la indicación era que pusiesen atención a los animales que iban a ser mencionados en el cuento para que al final pudiésemos realizar una figura de origami representando a ese animalito que ellos pues quisiesen, ¿no? Em, Aquí lo que mencionaba de Papalia, en donde su pensamiento es más rígido, fue una gran amplificación, ya que cuando el cuento consistía en que un ratón quería llegar a la luna para probarla y pues le pidió a sus amigos animales que hicieran una fila hacia arriba para que él pudiese escalar y llegar a la luna, ¿no? Aquí uno de los alumnos comentó, ¿cómo se van a encimar unos a otros y van a llegar hasta la luna? O sea, eso no es posible. Entonces aquí fue una gran amplificación de cómo su lógica ya está más centrada, ¿no? Fue algo muy, bueno, a mí me aterrizó muchísimo en cuanto a esta cita, ¿no? Que les mencionaba. Y pues sí, mediante origami ellos representaron el animal de su preferencia. Ok, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? En el capítulo 7, que es la quinta sesión, el ballet, se bailó la canción de Cumbia del monstruo de la laguna. Esto mediante dinámicas de primero la cabeza, luego los pies, fue una como actividad bastante amena, bastante, ¿cómo decirlo? Uno creería que los niños son cohibidos, pero no. Parece que el baile es su mera expresión. Bien dice una bailarina estadounidense que la danza es el lenguaje oculto del alma, ¿no? En mi trabajo la cité mucho
por lo que para mí representó esa frase. Y uno de los beneficios que menciona el blog de aldeas infantiles que obtienen los niños al bailar es que conocen su cuerpo. La danza les ayuda a saber cómo funciona. De este modo, igual conocen sus límites y reduce la ansiedad o en niños también con hiperactividad. Favorece la responsabilidad y mejora el desarrollo físico. Aquí, por la euforia, uno de los alumnos agredió a uno de sus compañeros y al momento de que una de las educadoras se acercó al alumno, él mencionó, es mi primo, somos familia y no pasa nada, ¿no? Esto llamó la atención de las educadoras y se les reportó al coordinador de la fundación, ¿no? Más adelante les voy a explicar qué es lo que sucede en un caso de riesgo, cuando se logra identificar un caso de riesgo que tiene como finalidad este taller. En el capítulo 8 es la sexta sesión, se aborda el séptimo arte, el cine y el cierre. En esta ocasión se comenzó cuestionándoles acerca de cuál era su película favorita, si consideraban que el cine es arte. Hubo opiniones divididas entre que sí, que no. La actividad central se basó en realizar flipbooks o telescopios, que son dibujos en serie, que conforme pasas las hojas con una velocidad constante, puedes observar como si se estuvieran moviendo las imágenes. Aquí me gustaría mencionar a Catalá, que él menciona que gran parte del fracaso escolar no es atribuible a una falta de capacidad intelectual, sino a dificultades asociadas a experiencias emocionalmente negativas. Esto porque lo menciono al momento de que se da este cierre. La directora se acerca a las educadoras y les menciona que hubo un incremento de la asistencia cuando se impartían estos talleres en los alumnos, ¿no? Entonces, el objetivo era ¿no? Que la experiencia para ellos fuera más amena, fuera bien recibida y bueno, no, aquí me incluyo, nos constó que alumnos se acercaban y nos agradecían mucho y de hecho nos decían que nos iban a extrañar porque se la pasaron increíblemente bien y lo reitero, en la asistencia pues se notó una diferencia, ¿no? Pues justo gracias a la fundación, todo esto tiene como otra perspectiva, ¿no? Reitero, en cuanto a asistencia se notó una gran diferencia. Ok, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Ok, aquí les mencionaba lo que sucede, qué sucede con un caso de riesgo, ¿no? Cuando se logró identificar. Esto ahí en la fundación trabaja mediante tres fases. La primera fase, que es la prevención universal, es cuando hacen este tipo de talleres que se imparten para, pues, de una manera un poco más global, pero al final del día sigue siendo para ciertos grupos, ¿no? En la prevención selectiva es cuando ya se identifica un caso de riesgo, que fue lo que sucedió en la sesión número 5, que se identificó este caso en el que, pues, como por ser familia, está normalizado, pues, agredirse, ¿no? Al momento que se le notifica al coordinador, el coordinador se acerca a la escuela para tener una reunión con los papás y mencionar esto, ¿no? Y con eso se pasa a la prevención indicada, la fase última, que es básicamente ofrecer los servicios de la fundación, ¿no? Que tiene también terapia psicológica y esto ya depende de los papás si quieren, pues, pasar al siguiente paso o no. Pero al final del día pues, se les ofrecen las herramientas, ¿no? Ok, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? En el capítulo 10 encontramos las materias que me sirvieron para mi servicio social. Algunas de ellas fue desarrollo 2 y 3 que básicamente fueron en donde estuvieron instaurados los pequeños en esta parte del desarrollo. En psicología organizacional 3 igual porque se alineó con mi servicio, puesto que estábamos viendo cartas descriptivas y una vez que yo entré a mi servicio fue lo primero de mis tareas, hacer cartas descriptivas, llenar diarios de campo una vez que terminaban las sesiones y pues todo esto, ¿no? También psicología educativa porque nos enseñaron algunas estrategias en las cuales podíamos hablarle a los alumnos, ya que también pues, obviamente con la experiencia me di cuenta que no, pues yo no podía hablar como normalmente, ¿no? Que yo tenía que hacer un lenguaje más digerible para ellos. Y motivación, emoción
también me ayudó mucho en cuanto a emociones. Uno creería que es fácil de identificarlas, pero no. Una vez que tuve esta materia, pues me aterrizaron demasiado. Igual porque justo si un pequeño no sabía mencionar como, no sé, no me siento, no sé cómo me siento tranquilo, pues a lo mejor ya podríamos redirigir a, bueno, se, se sonaría más como alegría, ¿no? También el estudio de las instituciones, porque pues, vemos cómo se rigen las instituciones desde adentro ya también, porque al pasar de los años, pues las cosas no son iguales, ¿no? Y me refiero a que yo estuve en primaria, pues las cosas han cambiado y también pues cómo están regidas. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Y bueno, en conclusión, pues puedo decir que bueno, yo tuve siempre claro que yo quería ayudar a los demás. Una vez que yo entré a la carrera, yo dije, yo quiero ayudar a los demás. En la carrera y después de la carrera me di cuenta que esto no es posible, que no soy Superman, que no voy a resolver el mundo ni la vida. Pero si algo también tuve claro es quiero poner mi granito de arena, ¿no? A la fecha lo sigo teniendo y fue por eso que al profesor que me acerqué para decirle que yo quería hacer algo, quería ayudar a algo, en algo. Él me recomendó la fundación, me dijo, mira, pues esto es a lo que tú me dices, esto es lo que más se acerca. Y pues esto fue un resumen de básicamente todo lo que hicimos. Y la verdad me quedó con una muy grata satisfacción, una experiencia inolvidable y que la verdad me gustó demasiado. Y pues puedo decir que sí pude obtener sí pude hacer o dar mi granito de arena. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Lilia Fernanda. Bueno, ahora le vamos a pedir a la doctora Mitzi Miriam León Calderón si nos ayuda a iniciar la réplica, por favor, doctora León. Claro que sí, doctora. Muchas felicidades, Lilia. Realmente disfruté mucho de tu exposición. Se nota que disfrutaste mucho tu servicio social. Te escuchaste como toda una profesional. Me gustó mucho cómo identificaste muy bien esa etapa de desarrollo, ¿no? Detectando cómo es su pensamiento, sí, que si son un poquito, si son rígidos, que están un poco ya menos egocéntricos, o sea, que justamente habla de que es esta ay, la me fue la palabra, que consolidaste, perdón, no lo podía decir, esta cuestión de, pues, cosas que aprendiste en la escuela, que pudiste detectar, todo lo que estuviste aprendiendo, lo llevaste a la práctica y pues te escuchas muy apasionada, realmente me pareció muy interesante todo lo que ahí se trabajó. Este taller que ustedes proporcionan, bueno, que proporcionan la fundación, ¿ya está diseñado previamente o tuviste participación en la elaboración de cómo iban a ser las sesiones? Platícame un poquito de eso. Sí, pues yo básicamente estaba, digamos que la base, el nombre estaba, y yo amé, ¿no? Apreciarte, a mí me encantó. Había unas bases como este es el nombre del taller, estas son las propuestas de actividades, básicamente era desarrollarlas, preparar el material una semana previa y también hubo propuesta de actividades, de hecho. El origami fue una de las propuestas. Yo y otra de mis compañeras fue la que lo propusimos. Igual, no recuerdo exactamente todas las que fueron las propuestas porque fue hace como 2 años. Me acuerdo de cómo se desarrollaban porque pues, nos permitían tomar fotos, pero pues aquí las blipié para proteger la seguridad de los alumnos. Pero sí, sí hubo varias propuestas acerca y modificaciones a veces hasta en el instante, porque se modificaban por los grupos. En ese entonces todavía habíamos regresado recién de pandemia, entonces todavía había como todavía poca fluctuación de alumnos. Entonces se adaptaban luego a las actividades en el momento a veces. Sí, y es que la verdad las actividades están buenísimas, ¿no? Hasta se antoja vivenciarlas, se escuchan muy interesantes, muy divertidas. Por eso yo creo que tenías a los alumnos emocionados, que empezaron a asistir a la escuela más, qué importante, ¿no? O sea, la verdad que importante esa cuestión. Y bueno, tú mencionabas que el objetivo de la fundación es precisamente acudir con estas actividades, detectar factores de riesgo, ¿no? eh, la edad en la que se encuentran, justamente todavía aspectos de mucha inmadurez
que están por ahí. Entonces, fue difícil poder implementar estas actividades por el tema de la regulación de conducta. Supongo que para eso manejaban la regulación de las emociones, este semáforo de emociones y esto de los colores y todo esto, pero fue complicado esa cuestión, porque bueno, detectaron un caso que mencionaste ya en la presentación, pero bueno, supongo que en el día a día en la aplicación del taller es difícil controlar la atención de los chiquitos, ¿no? Bueno, supongo que no tanto porque eran actividades muy interesantes, pero bueno, ¿cuál fue tu experiencia al respecto? Bueno, sí, éramos tres educadoras y las tres terminábamos agotadas, ¿no? Y para 40, 30 alumnos, ¿no? De eso nos hace razonar un poquito más los maestros, ¿no? De ellos se rifan diario, el día a día y pues con ellos, ¿no? Pero, pues, pese a que éramos tres, sí fue un poco complicado porque hubo casos también de alumnos con hiperactividad, ¿no? Y era como ponerles más atención. Algunas, de hecho, si no me equivoco, las dos maestras con las que tuvimos contacto nos apoyaban bastante, ¿no? No sé, fulanito, vente para acá, ¿no? Aquí vamos a hacerlo y nos apoyaban en ese aspecto, ¿no? Algunas otras, como en algunas otras ocasiones aprovechaban, ¿no? Los profes para tener un break que es súper válido, ¿no? También para ellos se necesita. Pero, por eso se proponían como las dinámicas un poquito más como lúdicas y que pudieran am, como, podíamos como aterrizar su euforia, su emoción, porque a veces venían de educación física y uff, vienen, wow, ¿no? Con la actividad full. Entonces, pues procurábamos a lo mejor iniciar por la actividad rompehielos practicábamos una sesión que se llama, una actividad que se llama El mundo al revés, que es básicamente dar una indicación y ellos tendrían que hacer la contraria, ¿no? Por ejemplo, de párense, siéntense, o de arriba y ellos abajo, agáchense, párense, ¿no? O cositas así, ¿no? Entonces, o levanten, ¿cómo? Sosténganse en el pie izquierdo y se tenían que sostener en el derecho. Entonces, era una manera como de, al final del día sigue siendo actividad, pero pues vamos regulando, ¿no? Poco a poco para que se tranquilizaran. Y una vez ya teniendo un poquito su atención, pues era más fácil. Y al momento de, por ejemplo, cuando se les leyó el cuento, que es cuando pueden tener como distracción, por eso se les dio como un objetivo para que pusieran atención a los animales que iban apareciendo, para que pues no dejaran de prestar atención. Sí, fueron estrategias que con base a la escuela, también a la experiencia de la fundación, pues fuimos implementando, ¿no? Para que tanto para ellos lo disfrutaran y no fuese tedioso o pesado. Y también un poquito salirnos de como, ¿cómo decirlo? De lo cotidiano, de la escuela, de números, de pensar esto, pues que también se distrajeran un poquito y se relajaran, ¿no? Y que también la emoción es importante. Entonces, pues sí, básicamente eso. Sí, pues muchas gracias por compartirnos tu experiencia, realmente muy, muy interesante. Y cuando ya detectan este factor de riesgo y ofrecen la terapia, ¿esta terapia es gratuita, Lilia? O sea, ¿o tiene un costo, entonces es un estudio socioeconómico para ser una fundación? Justo, se hace un estudio socioeconómico a lo que nos llegaron a compartir y en ese entonces se hace un estudio socioeconómico acerca de lo que sucede porque también pues no fue el único caso, hubo más, esos ya no se los compartí, de hecho tampoco en el trabajo, pero pues porque sí era desarrollar mucho más, ¿no? Pero un caso también como de negligencia en un alumno, bueno, de sospecha de negligencia porque pues no llevaba los colores, su uniforme también se veía un poquito como descuidado, el niño presentaba también un poquito de violencia, hablaba muy fuerte, no entendía a veces las indicaciones y teníamos, por eso mencionaba lo de las tres educadoras porque había a pequeños que había que tener como una atención específica, no única para no hacer la diferencia, pero sí como tenerlo como en observación. No, entonces sí, hasta donde yo me quedé había estudios socioeconómicos precisamente por estos casos que llegaba a suceder. Pues muchas felicidades, te agradezco tu compromiso, ¿no? Tu pasión, así que qué orgullo que vengas del CIES. Y bueno, pues ojalá que le sigas. Hace rato decías que te interesa la clínica, pues ojalá que podamos contar contigo ahí en la maestría de psicoterapia psicoanalítica, ¿no? Que te la recomiendo ampliamente, está muy padre. Entonces, bueno, pues eso sería todo de mi parte. Muchas felicidades. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctora Mitzi Miriam León Calderón. Le vamos a pedir ahora al maestro Pedro Rafael Hernández Suscanga si continúa la réplica, por favor, Pedro. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes, con la doctora Mitzi, con la doctora Rabadán, Lilia. Pues me sumo a la felicitación por la conclusión con este excelente trabajo que nos presenta, es bastante claro, directo, que refleja todo lo que realizaste, todas las actividades que realizaste y el granito de arena del que nos hablas, ¿no? Ya un poco, tenía yo una pregunta pensada, pero creo que ya la respondiste en cierta medida, pero quisiera que profundizaras en ello. Mm, Ya nos comentaste, ¿no? Que llegaste a esta fundación por recomendación de un profesor, de un compañero profesor, pero quisiera que nos comentaras cómo fue ese proceso que tuviste que hacer, con quién acudiste, etcétera, etcétera. Y te voy a decir, me voy a permitir decirte por qué te pregunto esto, ¿no? Porque el granito de arena creo que es en muchas dimensiones, no solamente para la población con la que trabajaste, sino creo que el granito de arena también va hacia tus compañeros de las futuras generaciones, que tal vez podrían verse interesados, ¿no? Por sumarse a esta causa de esta institución y bueno, en este caso tú serías como un enlace importante, ¿no? Para que ellos pudieran acceder a esta experiencia que tú tuviste. A lo mejor no igual, pero sí enriquecedoras. Sí, justo. Em, de hecho, bueno, yo no tenía muy claro dónde quería hacer mi servicio porque, pues, en el mundo laboral a veces te lo toman como experiencia. Entonces yo dije, ¿a qué me quiero dedicar? Es lo que platicaba al comienzo con la doctora Rabadán y Mitzi, la doctora Mitzi, que pues yo un poquito dispersa entre qué me quería dedicar, ¿no? Y ya he probado la psicología educativa ahorita en mi servicio, ya trabajé en capacitación también me agradó mucho ese mundo. Hasta ahorita no me ha desagradado nada. O sea, la verdad, soy afortunada en tener estas áreas, conocimiento en estas áreas. Me gustaría un poquito en las demás, pero sí me enfoqué, ya se está inclinando más a la clínica. Pero bueno, al comienzo que tenía también esta de que, ¿qué hago? ¿Qué esto? Pues desde un principio, igual al redactar mi trabajo lo tuve claro. Dije, como que doy, qué puedo ejemplificar de todo lo que hice, ¿no? ¿Qué menciono de todo lo que hice? Porque hasta llegué como a un bloqueo al momento de redactarlo, ¿no? Pero dije, me enfoqué en cuál es tu granito de arena, cómo contribuiste, ¿no? Y todo esto. Entonces, pues hay un podcast en el que me guié que se llama Penitencia. Actualmente no sé si lo hayan escuchado, que lo dirige Saskia Niño de Rivera. Entonces, ella trabaja con fundaciones, trabaja con niños en situación de calle, tiene su fundación, se llama Reinserta. Entonces, más o menos por eso me guié un poco. Dije, bueno, una fundación, ¿no? De los como profesores con los que hice, como que tuve mucha confianza en ese momento, fue con el profesor Carlos Páramo. Yo lo admiro demasiado. Antes su materia tenía como conflicto con ella porque me costaba mucho dirigir toda la información. Pero cuando de verdad uno llega a comprenderlo, wow. O sea, eh, eh, yo puedo decir que ese profesor tenía demasiada vocación porque de verdad transmite esa información, la hace de una manera muy digerible. Entonces, cuando yo me acerco a él y le digo, profe, mire, yo quisiese realizar mi servicio en alguna fundación porque pues me gustaría ayudar en algo, aportar mi idea también era como un poquito con lo que él nos propuso bueno, antes de conocer su materia, eran como las actividades que les realizan como pruebas, a pruebas de neuropsicología,
algunos de sus pacientes. Esa era como mi idea, pero me parece que por la situación de ese momento de COVID, pues todavía no se permitía o no había todavía para servicio social, porque me fui a diversas instituciones y todavía por el COVID no nos permitían realizar servicio social. Entonces, él me dijo que ya había alumnos que habían ido a esta fundación y que pues los resultados o las experiencias eran muy buenas, ¿no? Por testimonio de los propios alumnos. Entonces me dijo, mira, esta recomendación, acércate a ellos. Y la verdad, pues sí, desde el momento uno fueron muy de brazos abiertos, por ser fundación y que pues los recursos son mediante donaciones y así, pues la verdad es que sí requieren bastante personal. Y una vez que yo fui aceptada, pues lo platiqué a una compañera en ese entonces de mi generación y se quiso unir y pues las dos estuvimos ahí de la mano. Em, y conforme, como lo mencioné ahorita, pues al momento de platicar la experiencia, pues se hace como un hilo, ¿no? Y justamente al momento de platicar, de que se pusieron activos en redes sociales, pues fueron llegando más como es que no sé si esté bien prestadores de servicio, o voluntarios, más voluntariado, ¿no? Y pues sí, básicamente así es como llegué a la fundación. Bueno, de mi parte no hay más preguntas. Muchas gracias. Lo tomaremos en consideración para seguir haciendo la recomendación a los chicos que están en séptimo, en sexto, en octavo y todavía andan ahí como dando tumbos en pensar esto de ¿y dónde hago el servicio social? Muchas gracias, Lilia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga. Y pues me uno a las felicitaciones, Lilia Fernanda. Nos da mucho, bueno, en lo particular, orgullo, ¿no? Ver tu destacado servicio social, ¿no? Y tu actividad, como dijo la doctora Mitzi, se antoja. Ahora, yo te quería preguntar, si tú hicieras de esta experiencia un artículo para publicarse, porque digo, tú llegaste, estuvo completa tu presentación ahorita, pero ¿en qué harías énfasis para publicarlo y para que otra persona lo pudiera aplicar como tú lo aplicaste? ¿Cómo armarías un artículo para publicar? Me voy a tomar unos minutos para pensar muy bien mi respuesta. Em, es que no pudiese decir que, pues ahorita como está titulado, ¿no? La implementación de las emociones en niños de primer año de primaria es como más se me ocurrió. Pero justo me gustaría también que fuese llamativo, ¿no? También porque la experiencia es maravillosa y es algo que me gustaría transmitir desde el nombre del artículo. Entonces, no sé, no se me ocurre algo por el momento. Quizá, eh, eh, y igual hasta mencionar a la fundación, que antes llamada Fundación San Felipe de Jesús y ahorita ya la abreviaron a Sanfel. Entonces, ay, sí me hizo pensar bastante. Em, pero pese a que, reitero, sería importante como que el título fuese como más llamativo, creo que me quedaría con el actual, de la implementación la implementación de talleres abordando emociones, la implementación del taller Apreciarte, abordando emociones y entre paréntesis el emocionómetro para niños de la primaria Enriqueta León González, área Tacubaya, Ciudad de México. Ese es el título. Tal vez ese sería mi título. Sí. Oye, y quizás destacar cómo encontraste al grupo y luego qué resultado obtuviste, qué observaste, ¿no? O sea, cómo empezó y cómo lo encontraste al final, tal vez, ¿no? Para ver algo de resultados que los hablaste ahora, pero quizás como un apartado, ¿no? Em, También lo que mencionabas hace rato, que dijiste, cómo encontraste el programa, la propuesta, qué agregaste y qué hubo de espontáneo, ¿no? Como para que enfatizar la espontaneidad, ¿no?
de tu trabajo. Y me parece muy importante que pudieras, ojalá, hacerlo artículo, porque, como decía, me parece muy interesante. Yo he escuchado varias propuestas de emociones y de trabajo, pero me parece muy creativo el que aplicaste, ¿no? Entonces, para que no nada más quede en la experiencia, ¿no? Y aquí entre nosotros, entre tus compañeros o amigos, sino que sea algo que se pueda utilizar por otras personas, que es lo que tú quieres también, ¿no? O sea, impactar o que esto sirva también para otros que están buscando, como tú estuviste buscando cómo organizarlo, pues ya lo organizaste y bueno, ahorita enfatizarías aspectos, ¿no? Que se piden para un artículo. Esto es un programa que tiene unos efectos, entonces nos vas a decir el programa, cómo lo armaste, qué efectos tiene, ¿no? Cómo encontraste el grupo y cómo resultó. Entonces, para que otra gente que esté igual que tú, pues encuentre no un podcast, pero un artículo y que pueda leer, ¿no? Un programa de propuesta, ¿no? Bueno, porque creo que sí es una aportación que estás haciendo, ¿no? Y que vale la pena compartirla. Bueno, pues Mm, ¿qué te quiero decir? Que me parece pues ya muy completo tu presentación, tu entusiasmo, tu pasión, que andas por la psicología así tan contenta y apasionada, nos da gusto, y muy exitosa, y que te titulas por excelencia académica. Además, pues todo eso habla de ti, ¿no? De todo tu esfuerzo durante toda tu licenciatura. Te felicito. Y bueno, para cerrar el examen el día de hoy, ¿qué, bueno, ¿cuál fue tu experiencia durante la licenciatura en psicología? Sí. Pues a excepción del COVID, que fue que nos pusimos en línea, porque yo de verdad amo ir a la escuela, me encanta aprender. Constantemente pues, me propongo nuevas actividades o así, estrategias, disciplinas para aprender. Cuando encontré la escuela, la verdad, bueno, para mí yo maravillada desde el día uno que conecté con muchas personas. Los profesores, la verdad, también o sea, no solo porque mencionó a Páramo, sino en general, todos se les nota una vocación de que eso es lo que quieren hacer y transmiten eso. De hecho, pues, en mi generación, el grupo estuvo un poco reducido, entonces también la atención era un poquito como hasta más particular, ¿no? Así de que había tiempo para resolver dudas de cada uno de los compañeros. Em, la verdad, yo la podría resumir como muy muy amena, muy digerible mi experiencia ahí. Pude aprender demasiado. Como lo dije al inicio, soy afortunada en conocer las 4 áreas de psicología en específico, y para poder desempeñarme una vez en lo laboral con ellas. Porque como dije, conocí colegas en las que pues no, nada más como o se inclinaron hacia una disciplina o hacia un área y pues desconocían casi totalmente las demás. Y yo así, ¿cómo no te dijeron ni tantito? No, nada, no conozco nada. Entonces, pues yo dije, wow, al menos yo sí tengo, no, o sea, quizá no, por decirlo así, no tengo la maestría, ¿no? En el área, pero sí tengo como una noción. Entonces, esto me hizo como ya en el servicio y en lo cotidiano empezar a identificar como más cosas o comprenderlas o aterrizar lo que llegaba a ver en la escuela, pues lo aterrizaba ya en la experiencia, en la vida. Y aquí si no pude meter todas las materias fue porque de verdad no quise, pero totalmente se pudo. Todas las materias se pudieron ver reflejadas en el trabajo, la verdad. Y como dije, mi experiencia fue increíble, a excepción de lo del COVID, la verdad, pero eh, todo se pudo adaptar en línea y también fue bastante como mm, ah, grato, grato de también poder seguir compartiendo como la educación, ¿no? Pese a las limitantes. Muy bien, Lilia Fernanda. Y para terminar, ¿con qué palabras quieres cerrar tu examen el día de hoy? Ay, ¿puedo hacer agradecimientos? Este, pues quisiera cerrar con que recomiendo mucho. Yo a la fecha quien me dice psicología sigo recomendando la escuela porque pues, para mí mi percepción es bastante completa y en mi experiencia, ¿no? Em, Y bueno, mi trabajo y mi escuela, lo que me ayudaron a apoyar fue mi familia, mi hermano, mi papá, mi mamá
en general mi mamá, una de mis tías, que cuando fue lo de clases en línea, pues yo tuve problemas con mi internet y ella me dijo, pues vente para acá, ¿no? Entonces ella me acobijó en su casa un ratillo en lo que tomaba yo mis clases y pues a los profesores también por ayudarme, por no perder paciencia para explicar una y otra vez el tema cuando no lo entendía. También cuando alguna vez tuvimos alguna situación, pues yo pude acercar a alguno de ellos y perfectamente me brindaron la atención o me brindaron la ayuda en caso de cuando no sabía en dónde realizar mi servicio. Entonces, pues eso, agradecimiento a los profes, a mi familia, a mis amigos y pues a ustedes, ¿no? También por las observaciones y las felicitaciones, la verdad, soy muy agradecida. De hecho, los que estaban a mi alrededor me decían así de, no, pero tú ya lo tienes, tú puedes, confía. Y la verdad particularmente no me sentía nerviosa ni anoche, ni hace rato, como que ya en el momento ya sentí el nerviosito, pero la verdad me siento muy tranquila y mi psicóloga es del CIES, se llama Claudia López, entonces también ella le agradezco muchísimo, ella también me ayudó mucho para confiar aún más en mí. Yo llevo como 3 años en terapia con ella. Entonces, ella de hecho me dijo, tú puedes, yo lo sé, y pues con confianza, ¿no? Que todo lo tienes. Y de hecho, por mi experiencia de capacitadora, pues me hizo más fácil todo esto, ¿no? Así que, pues nada, muchísimas gracias. Bueno, Lilia Fernanda, pues ahora le vamos a pedir a la doctora Mitzi Miriam León Calderón que nos ayude con la lectura del acta de titulación, por favor. Claro que sí, doctora. En la Ciudad de México, a las 11 horas del día 30 de abril del 2025, se reunieron a través de la plataforma Zoom los miembros del jurado integrado por los señores doctora María de la Concepción Rabadán Fernández, maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga, doctora Mitzi Miriam León Calderón, bajo la presidencia del primero y con carácter de secretario el último para proceder a efectuar la evaluación de excelencia académica para obtener el título de licenciatura en psicología, con reconocimiento de validez oficial de la SEP, según acuerdo número 2012-64 de fecha 9 de marzo del 2001, que sustenta Lilia Fernández Paredes Rodríguez. Los miembros del jurado examinaron al sustentante y después de deliberar entre sí, resolvieron declararla aprobada por unanimidad. El presidente del jurado le dio a conocer el resultado y procedió a tomar la protesta de ley. Bueno, Lilia Fernanda, pues para tomar la protesta de ley, si nos ayudas extendiendo tu mano derecha, por favor. Bien. Lilia Fernanda Paredes Rodríguez protesta ejercer con ética y responsabilidad la práctica de la licenciatura en psicología del Colegio Internacional de Educación Superior. Sí, Y protesta. protesto. Si así fuere, que la sociedad te lo premie y si no, que te lo demande. Pues muchísimas felicidades. Un aplauso, muchos aplausos, un abrazo de felicitación. Que sigas tan exitosa como hasta ahora y que lo sigamos compartiendo. Agradecerles a la doctora Mitzi Miriam León Calderón que nos apoyó el día de hoy, al maestro Pedro Rafael Hernández Uscanga también que nos apoyó, al ingeniero Fernando Alonso en tu examen. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A festejarlo, Oh, sí, no hay duda. ¿sale? Sí. Bueno, Muchísimas gracias. nos vemos. Bye.